Invitada del día de la fecha. Hace rato que queríamos hablar de este tema porque nos parece central en la agenda, no solamente de las juventudes, sino en una agenda en general que tiene que tener la sociedad, porque bueno, hay cosas que las infancias y las juventudes pueden aprender y formarse desde la escuela teniendo esta herramienta como es la ESI. Está Dolores Kovacevic, que tiene una cantidad de cosas que hace, que bueno, ya le vamos a preguntar para que ella lo cuente bien, pero bueno, en general podríamos decir capacitadora de género y Ley Micaela, o capacitadora de ESI y Ley Micaela. Dolores, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, gracias por invitarme a ambes. Y está muy bien ese resumen, perfecto. Listo, lo otro sí lo veamos, no importa. No, creo que entra dentro del paquete. Si vos lo querés Todos los contar, espacios laborales. si vos lo querés contar, no hay ningún problema. Todos los lugares donde estás, pero bueno, en la misma temática, por eso estás hoy aquí para hablar sobre esto. Y yo quiero empezar por una cuestión, después hablamos de última de por qué no tenemos la ley en la provincia y demás, pero de cómo se está aplicando hoy la ESI en nuestra ciudad, en principio, ¿no? Bueno, primero siempre me parece que cuando hay que hablar de educación sexual integral es necesario referir a que es una ley nacional del año 2006, la número 26.150, y hago referencia específica a esto porque cuando nosotros reclamamos por una sanción de una ley provincial, no estamos desconociendo que hay una normativa nacional y por tanto también al ser una normativa nacional no se puede desconocer y hay que trabajar desde la perspectiva de la ESI, que ahora en todo caso conversaremos un poco sobre qué es trabajar desde la educación sexual integral. Y después pensar en la implementación o en la aplicación, como vos decías, bueno, ¿cómo se aplica la ESI? Si se aplica, si no se aplica, que siempre es lo que genera un poco más de incertidumbre, si se quiere. Lo cierto es que sí, lo cierto es de que el programa nacional se creó con esta normativa para esta parte, para hoy, hasta hoy, digamos, hasta el 2023, hubo mucha agua corriendo bajo el puente, mucha militancia comprometida, mucha docencia trabajando los lineamientos curriculares de la educación sexual integral. Entonces sí, no es que no se trabaje o que se desconozca la normativa, sino que hay diferentes experiencias, siempre decimos con compañeros o entre nosotros, así en la militancia también, esto de, bueno, es una implementación dispar y también cuantificar o medir de qué modo o cuánto o cuánta gente trabaja con la educación sexual integral o cuánta gente se capacitó en ESI, es muy difícil, yo te diría que es imposible porque la educación sexual integral es una normativa, es derecho, es contenido curricular, pero es un posicionamiento político e ideológico, es compromiso de querer garantizar derechos en el aula, ¿no? Entonces, bueno, por eso no se puede cuantificar, sino que es esto, ¿no? Como la disparidad que una ve, pero que sí es cierto que se trabaja y que ha incrementado, digamos, notoriamente el trabajo con la educación sexual integral y las temáticas que se relacionan con ella desde 2006 para esta parte muchísimo por todos los debates también que hemos tenido a nivel social. Claro. Quiero profundizar en eso de la disparidad. ¿Disparidad en qué sentido? ¿En una cuestión territorial? ¿En una cuestión de cómo se aborda según la región? Supongamos nuestra provincia que es tan grande, entonces tiene realidades muy diferentes, pero ¿disparidad en qué sentido en la aplicación, digo, no? Y en realidad no es solamente por región, es esto de pensar que es un posicionamiento comprometido, ideológico, de querer garantizar derechos en el aula, y con derechos me refiero al respeto a la identidad de género, a prevención y trabajo sobre violencias por razones de género, a trabajar sobre vínculos sexoafectivos saludables, a trabajar sobre el cuidado del cuerpo y la salud, digo, todas estas temáticas. Que muchas veces la disparidad se debe a que no siempre son abordadas de la misma manera. Te diría que son las menos que son las más, que se abordan de una manera, ¿no? Pero bueno, esto, de por ahí alguna que otra escuela o algún que otro docente que no quiera trabajar con la ESI porque desconoce cuál es el planteo o porque hay algo que le interpela en la moral, ¿no? Entonces
priva, digamos, de garantizar un derecho al estudiantado por su posicionamiento moral, que no está bueno que suceda porque la escuela está para eso, ¿no? Para garantizar derechos. Entonces, bueno, la disparidad no tiene que ver con lo regional, o no solamente diría, tiene que ver con lo regional, y ahí también por eso el reclamo también de una ley provincial de educación sexual integral, sino que también es en la individualidad. Pero en torno a eso también me parece que siempre es muy necesario remarcar el compromiso docente con respecto al trabajo de la educación sexual integral, a la implementación, a las diferentes y las más variadas experiencias, porque cada vez que hay una charla de educación sexual integral, o comparto quizás un curso, una formación, una publicación, una salida en la radio, digo, hay un montón de devoluciones de esto de, te escucho, dónde me puedo anotar, cómo participo. De hecho, bueno, ahora de paso ya que estoy, también paso la invitación. Yo trabajo como secretario en uno de los lados donde estoy, que vos me cargabas antes. Soy secretaria de Educación Sexual Integral en el Politécnico acá de Rosario, y el lunes 26 de junio a las 18 horas vamos a estar haciendo las primeras jornadas de Educación Sexual Integral para Educación Técnica. Ahí va. Destinada a docentes tanto de escuelas preuniversitarias como de la provincia de Santa Fe, así que hay un link de inscripción ahí circulando, que bueno, en todo caso, gracias. Luego se los paso si lo quieren difundir, pero la verdad que va a estar bueno porque tenemos panelistas invitadas, así que bueno, eso va a estar lindo si quieren asistir ustedes también, por supuesto. Por supuesto. Aparte, en esto de la disparidad, yo lo mencionaba lo de la disparidad territorial por otra cosa que después de última la abordamos, pero me gustó esto que decías de por ahí, si se quiere, una cuestión de un sesgo por ahí ideológico, ¿no? De, bueno, aquellos que están más defendiendo la ESI, otros que no están tan de acuerdo. Lo iba a dejar para más adelante esta cuestión, pero te lo pregunto ahora. Porque un poco una sensación que tengo de por qué se traba también, no solamente su aplicación, sino también su tratamiento legislativo, lo decíamos al principio del programa, es esta cuestión de si la ESI tiene perspectiva de género o tiene ideología de género, que es un debate muy álgido que se plantea siempre. ¿Qué hay de cierto y qué hay de mito en esta cuestión de la perspectiva? O si querés explicarlo, mejor dicho, primero, lo de perspectiva de género e ideología de género. Si hay una cuestión igual, si es diferente. Bueno, yo no sé si ustedes recordarán el año 2018, cuando se presentó por primera vez el proyecto para debatir, digamos, sobre el proyecto de ley, que efectivamente ahora es la ley 27.610, si mal no recuerdo, de interrupción voluntaria del embarazo. Que bueno, ahí también hubo toda una muy fuerte discusión, sobre todo dada, digamos, por sectores conservadores, ¿no? En rechazo y en repudio a lo que plantea la educación sexual integral. Y en ese sentido, por eso hago como esta introducción, advino mucho esto de, bueno, la ESI sin ideología de género. Y lo cierto es que justamente cuando pensamos en esto de que en esta categoría, digamos, que se puso como fuertemente, ¿no? Bueno, ideología de género, la educación sexual integral es justamente todo lo contrario. No porque no tenga ideología, porque todo es ideológico, ¿no? Total. Decidamos o no trabajar un contenido, hagamos un recorte de una temática. Digo, bueno, ahí hay un sesgo ideológico en todo y en cualquier temática que trabajemos, ya sea dentro de las escuelas, de los institutos de formación docente o no. Digo, lo que ustedes también dicen al aire tiene un sesgo detrás que habilita o no según lo que cada cual considere. Bueno, la ideología nos constituye y está siempre, porque es parte de nosotros, de nosotras y de nosotres. Entonces, bueno, la educación sexual integral es justamente todo lo contrario a esto que se militó, digamos, como que se habilitó tanto en ese momento y que los medios hegemónicos de comunicación, digamos, le dieron mucha difusión a, bueno, por una ESI sin ideología de género o con mis hijos no te metas. Cuando en realidad, y digo por eso, es todo lo contrario, porque la educación sexual integral es la herramienta que tenemos en las escuelas, en los institutos de formación docente y en cualquier ámbito educativo, y en cualquier institución, ya sea de gestión pública o privada,
para esto, para habilitar la palabra, para habilitar la escucha, para que si un estudiante o una estudiante o cualquier persona está pasando por alguna situación de vulneración de derecho, pueda comentarlo, pueda ser trabajado, pueda ser abordado, y también para sacarla un poco de esta órbita de siempre pensar la educación sexual integral o la sexualidad asociada a la prevención y al cuidado, ¿no? Como ese cartel rojo de alerta. Bueno, también al placer, a conocernos, a reconocernos, a respetarnos, a querernos, a valorarnos, ¿no? A cuidarnos. Entonces, bueno, es justamente todo lo contrario a lo que quisieron en todo caso imponer en ese momento. De todas maneras, yo creo que, y por supuesto me hago cargo de lo que digo, pero como sociedad me parece que hay debates que tenemos ganados, además de los derechos que ya tenemos ganado y garantizado, y tenemos que hacer esa vigilancia epistemológica, militante, comprometida de tratar de no perder ni un paso atrás, ¿no? De no ir ni un paso atrás, que tiene que ver con esto, con algunos debates ganados, como, bueno, la educación sexual integral es una clara bandera del estudiantado, indiscutida. Entonces, creo que eso está ganado a nivel social. Por ahí sí creo que aparecen diferentes manifestaciones de odio, de rechazo, pero bueno, si tengo que elaborar como una brevísima respuesta a todo lo que me dijiste y con todo lo que yo ya te dije, es como esto. Creo que es justamente todo lo contrario a la ideología de género, porque habilita el debate, la palabra y la posibilidad de discutir y de hablar. Yo lo que creo es que en cuestiones de perspectiva de género me parece que no está mal, porque enseña a los estudiantes, a los jóvenes que se están formando, a no tener odio hacia otras personas que son disidencias, que pueden no tener la misma orientación o el mismo gusto sexual que tradicionalmente existió en la Tierra y que nos han formado en libros que uno abre y sale polvo, porque ya no se leen más. Bueno, algunos los leen, pero tienen, ¿no? Entiéndase si se quiere la referencia a qué libros digo. Y esta cuestión de por ahí el no odiar, no hacer bullying si se quiere, o otro tipo de prácticas a aquellos que son, como digo, disidencias o tienen otras orientaciones. Digo, la perspectiva de género no tiene nada de malo en eso, no hay un crimen la ESI atrás de viene eso. A generar condiciones también de igualdad entre mujeres, entre varones, entre disidencias, ¿no? Esto, el respeto a las diferentes opiniones, a las diferentes creencias. Pero también el respeto a vivir una sexualidad libre de prejuicios, a que cualquier expresión de género u orientación sexual no sea sometida a burla, para sacarlo de esto de, bueno, de lo distinto que fue siempre, porque en realidad lo que siempre se nos muestra o se nos ha inculcado, y creo que también por eso es un proceso y tiene que ver con los cambios que damos como sociedad y los debates que vamos dando y demás, es la heteronormatividad, ¿no? Que lo que está bien refiere pura y exclusivamente a un modo de vincularse sexoafectivamente, único y exclusivo, y así para el modelo de familia, ¿no? Y bueno, un montón de otros estereotipos que, por supuesto, los estereotipos asociados a mito y a prejuicio generan desigualdad de género y otro montón de desigualdades que también se trabajan con una perspectiva de interseccionalidad vinculada a la ESI. Hoy también se empezó a hablar mucho de esto, o por lo menos veo que se empezó a hablar mucho de esto, porque cuando yo iba a la escuela no se decía de esa forma, esto de la vinculación sexoafectiva. Antes la vinculación, por lo menos cuando yo iba a la escuela, era una cuestión meramente reproductiva, ¿no? Uno se vinculaba con otro del género diferente para meramente formar una familia y una cuestión reproductiva, y hasta ahí, ni siquiera estaba esta cuestión de, bueno, uno se tiene que querer a sí mismo, tiene que querer al otro, tiene que respetarlo, tiene que cuidarlo. Digo, eso por ahí con la ESI se amplió un poco más esa cuestión de pensarlo también, no solamente la cuestión reproductiva, sino atravesado por lo afectivo, las emociones y demás, y a construir también las emociones, ¿no? Claro, perdón. Tipo, no, está bien, tabú. Esa claramente tabú, no poder hablar de los sentimientos de cada uno, lo que a uno le gusta o siente también en las escuelas.
Sí, hay dos cosas quiero decir. La segunda creo que ya me la olvidé, ahora seguro la retomaremos. Pero la primera es que la educación sexual integral no es solamente para escuela secundaria, ¿sí? Que esto no es un dato menor. Que a mí me gusta siempre como dejarlo en claro, porque si no parece que cuando hablamos de ESI hablamos solo de educación secundaria, y no es así. La ESI es obligatoria, como yo les decía antes, para todas las instituciones, indistintamente si son de gestión pública o privada, pero desde el nivel inicial hasta incluso la formación docente. Y nuestra universidad, la Universidad Nacional de Rosario, también adhirió a la Ley de Educación Sexual Integral. Y esto lo digo porque no son datos que sean menores, ¿sí? Porque esto tiene que poder estar presente en todos los niveles y en todas las modalidades. Y lo otro, ustedes habían hecho referencia a algo que era lo que veníamos diciendo y se me fue la idea. Esta cuestión yo te lo aprendí, esta cuestión de las emociones, de cómo está esta cuestión. Antes, yo te decía antes, me acuerdo de haber tenido ESI en la primaria, pero más cercano a los últimos años, después en la secundaria 1 o 2 veces, pero no en los últimos años, que por ahí es la parte más importante, donde no estaba esta cuestión de los sexo afectivos, los vínculos eran solamente meramente reproductivos, ¿no? De formar una familia y hasta ahí. Ya me acordé lo que iba a decir antes, por eso me sonrío, porque estaba pensando justamente en referenciar a que hablamos de educación sexual integral y no solo de educación sexual, porque el Programa Nacional de ESI retoma la definición de sexualidad de la Organización Mundial de la Salud, en la que se hace referencia, y por eso este concepto de integralidad y de transversalidad también en su aplicación, la que se refiere a que somos sujetos, somos personas, ¿sí? Somos sujetos sociales, a partir de que nuestra sexualidad, si bien se vincula a aspectos biológicos, ¿sí? Como uno podría pensar, ¿no? Al cuidado del cuerpo, de la salud, prevención de enfermedades, de ITS, de evitar un embarazo no deseado, como para pensar así contenido, ítems, tipo contenido a lo que podemos asociar a la sexualidad. También es cierto que la sexualidad tiene que ver con la dimensión cultural, política, económica, social. Digamos, la sexualidad nos constituye, nos integra desde el minuto 1 y hasta el fin de nuestras vidas. Yo también hago referencia porque justamente, bueno, estoy haciendo una maestría en políticas públicas y género, ya estoy en la parte de la tesis, y la estoy haciendo sobre sexualidad en la vejez. Que también es un tema bastante poco conversado. Entonces, bueno, por eso referenciar esto de la dimensión de integralidad. ¿Por qué decimos educación sexual integral? Y no solo educación sexual, que bueno, si vamos también así como aspectos más teóricos y pensamos en, por ejemplo, Graciela Morgade, que es una militante, doctora en educación, recontra reconocida y especificísima de la ESI, referencia a esto, a los diferentes modelos o enfoques de educación sexual, en donde habla de esto, un enfoque más moralizante, biológico, ¿no? Que podría ser esto que nosotros podemos referenciar quizás en nuestras biografías, en nuestros recorridos en las escuelas o incluso en nuestra formación profesional, y el enfoque de la educación sexual integral, que justamente, si bien retoma algunos aspectos, amplía, ¿no? Con este enfoque de integralidad. ¿Cómo inicia el recorrido de la ESI en el nivel inicial? ¿Cuál es la forma en la que se da la ESI en el nivel inicial? Bueno, más o menos, no tampoco... Pues no, está bien. Para que sepan también todos los materiales de educación sexual integral, están todos subidos, tanto los de la provincia de Santa Fe, ustedes saben que tenemos un equipo de ESI en nuestra provincia desde el año 2008, ¿sí? Santa Fe fue una de las primeras provincias en adherir, digamos, a esta normativa y crear un equipo provincial de educación sexual integral, así que tanto los materiales de la provincia como los nacionales están disponibles en la web, cualquiera googlea y descarga materiales oficiales, digamos. Genial. Eso está bueno saberlo, o en edu.ar, digamos, en portales también oficiales del Ministerio de Educación de la Nación, ahí son como fácilmente encontrables. Eso por un lado, eso por un lado. Por otro lado, los diferentes lineamientos de qué se da en cada uno de los niveles están en la resolución 340
2018, del 2018, que del Consejo Federal de Educación, en donde justamente se estipularon los 5 ejes de trabajo de la educación sexual integral y lineamientos de contenidos por nivel. Y en el nivel inicial, obviamente que al ser una ley obligatoria para todos los niveles, si bien es obligatoria para todos los niveles, en cada uno de los niveles, como vos decís, una pregunta, bueno, pero claro. ¿De qué hablamos? O ¿qué decimos de ESI en el nivel inicial, no? Claro. Entonces, bueno, claro. Cada uno de los niveles tiene su experticia, su contenido en torno a las edades que transitan cada persona o personita en ese nivel. Y en el nivel inicial se habla mucho del reconocimiento del cuerpo, del poder decir no frente a situaciones inadecuadas. Algo de esto también se retoma en la primaria, pero me parece que está bueno pensar... que lo podemos buscar si quieren leer 2 o 3 contenidos así como los lineamientos, pero me parece que está bueno pensar en torno a, sobre todo, el nivel inicial y la primaria, en que se puedan generar espacios de trabajo bajo esta consigna de infancias libres, ¿no? Claro, libres de prejuicio, de mitos, de estereotipos, y libres en torno a que puedan tomar la palabra y que si hay alguna situación de incomodidad o de vulneración de derechos que estén atravesando, puedan manifestar, puedan reconocerla y manifestarla. Claro, entonces todo lo que se ha dicho, que es un mito, lo de la profe de mi hija le dice a mi hija que se tiene que vestir sí o sí si quiere con ropa azul, o mi hijo le enseña a la profe a pintarse las uñas. Eso es todo mentira, tipo. O son casos puntuales. No sé si son casos puntuales. Desde que está la ESI aprobada y demás, he escuchado muchos padres diciendo como a mi hijo le enseñan sí o sí a que se puede pintar los labios si quiere. Tipo, no es lo que está escrito, no es lo que... No. No, claro. No está escrito en ningún lado que hay que enseñar a pintarse los labios. Lleven a jardín a sus hijos. Pero que sí está esto de, bueno... No, de la libertad, sí. Reconocer la libertad de género, sí. Y es digamos, totalmente válido y necesario también. Que cualquier persona, digamos, indistinto a su género, si quiere jugar con una muñeca o con una pelota, para ser así como muy estereotipado el comentario... pueda elegir hacerlo no solo con libertad, sino también con el disfrute que lleva el juego. No, obvio, eso sí. Está bueno como decirlo acá porque, bueno, hay muchos mitos afuera de que la ESI es solamente para los niños, decirle, vos tenés que hacer esto, vos tenés que vestirte con pollera, así que, o sea... Es que tenés que hacer es impositivo. Claro. Es justamente lo contrario a la contrario. Claro. Sí. Yo te lo pregunté lo del nivel inicial porque cuando me tocó ir al jardín del nivel inicial no estaba todavía la ESI, entonces no recuerdo haber tenido eso. Sí, por ahí en la escuela, más en la escuela secundaria, recuerdo alguna cuestión de la ESI, pero que no ha servido en lo absoluto porque... Tampoco tenía una cuestión más de debate, por eso ahí voy a preguntarte cómo se aplica en la escuela secundaria, que es por ahí una etapa en la que las pibas y los pibes tienen por ahí la posibilidad de debatir, de argumentar, de decir, bueno, nos pasa esto, nos pasa lo otro, las relaciones, cómo uno se relaciona con un otro, sea del género que sea. Digo, a mí no me tocó una ESI más de ese tipo, me hubiese gustado, pero no. Era como, bueno, esto es así, el preservativo se ocupa así, nada más, y como que era medio obligado los docentes en ese momento. Pero digo, ¿cómo es también el tema en la secundaria? Como digo, hay una juventud por ahí mucho más con capacidad de debate, de argumentación, de plantear cosas. Sé que por ahí en algunos casos se hablan de relaciones tóxicas, de relaciones en general. ¿Cómo es en la escuela secundaria? Bueno, muchas veces también en la secundaria tener centros de estudiantes fuertes y la misma privada, digamos, reclama por diferentes temáticas o diferentes instancias para trabajar temas asociados a la educación sexual integral. No hay un modo o un método puro y exclusivo para trabajar en los diferentes niveles, porque tampoco son así los contenidos. Y en torno a esto también volver a esta idea de la transversalización. Bien. Los contenidos, vos decías, bueno, cuando yo fui a la secundaria o cuando yo fui al jardín no tuve ESI.
Muy probablemente, ¿no? Me parece que somos, bueno, no sé ella, pero creo que vos y yo debemos tener más o menos la misma edad. Así, vos te veo mucho más chica, pero claro, pero digo, así haya estado sancionada o no la normativa, nuevamente recuperando lo que refiere Graciela Morgade, es esto de que, bueno, siempre se nos educa en sexualidad y siempre tuvimos educación sexual. Muy probablemente no con una perspectiva integral, entonces tenemos esto, un recuerdo aislado de que a lo mejor nos enseñaron a poner, o les enseñaron al grupo de varones, cisgénero, apartados, a colocarse un preservativo, ¿no? Y a nosotras, las mujeres cis, nos apartaron para hablarnos de menstruación, quizás. Entonces, como que tenemos ese recuerdo. Y eso también es educación sexual. Por supuesto que son contenidos que tienen que ver también con la ESI, pero quiero decir, es una educación sexual binaria, ¿no? Sesgada por género, con un recorte ideológico muy fuerte de qué es lo que se supone que tiene que saber un varón, cisgénero, heterosexual, todo lo que podríamos añadir ahí. Lo mismo que es lo que se supone que tiene que saber una mujer. Y entonces, en esto de que vos decías, bueno, ¿cómo se trabaja en la secundaria? Y en realidad, o qué temas trabaja también, además de estos lineamientos, es esto, volver a pensar en esta transversalidad. No quiero no referir a que hay, bueno, hay dos escuelas preuniversitarias, vamos a decir tres. Tenemos el POLI, que tiene esto, la Secretaría de Educación Sexual Integral y Perspectiva de Género, que es la primera secretaría creada como espacio de gestión para trabajar de modo transversal en la institución, que no es solamente trabajar con el estudiantado, sino con todas las personas que la habitan, docentes, no docentes, estudiantes, ¿sí? En la institución para trabajar en la transversalización de la perspectiva de la ESI y de la perspectiva de género, ¿sí? Esto, garantizar condiciones de igualdad y prevención de violencias institucionalmente. Eso como la experiencia del POLI. Después tenemos ahora la Escuela de Ciencias Sociales, también la última de las preuniversitarias que abrió, la UNR, en donde hay un taller, donde se prevé curricularmente un taller específico de ESI en cada uno de los años de cursado. Mira. Y también está la experiencia del polo educativo General Lagos, que tiene el taller de educación sexual integral del 3º al 6º año, porque también es una escuela técnica. Me sonrío porque es uno de los espacios también donde estoy. Que bueno, que esto tiene un taller de ESI curricular, ¿sí? Claro. Entonces, no son datos menores porque está bueno que hayan espacios así específicos para trabajar diferentes temáticas que puedan ir surgiendo en la escuela vinculadas a la educación sexual integral, pero después, y por ejemplo, con respecto al poli o al polo, en ambos, que son las experiencias, digamos, que tengo como más conocimiento. Sí. Esto, hay un montón de docentes que tienen mucha formación y que en sus materias vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo con perspectiva ESI, contenidos específicos de las disciplinas, sin perder la especificidad de la lengua y literatura, la historia, la formación ética y ciudadana, matemática, ¿no? No sé, física, química, como uno que podría pensar, bueno, estas materias, ¿cómo hago para que estas materias sean con perspectiva ESI? Y sin embargo hay un replanteo, porque justamente la ESI es transversal, no se garantiza solamente con que haya un espacio específico, sino que estos contenidos disciplinares sean trabajados en clave ESI. Claro, ahí va. Bueno, no, iba a hacer una pregunta, pero te la hago después. Sí, porque si no me adelanto a otras cosas. No, bueno, la voy a dejar para después. Quiero preguntarte por una cuestión de esto de la cuestión transversal, digo, ¿no? Porque justamente venía pensando esta idea también de cómo se hace para transversalizar esto de la educación sexual integral en, no sé, en matemática. A ver, si se puede hacer solamente un taller que tenga un día específico y que todo el horario de cursada se dedique a eso, o se puede ir trabajando a lo largo del año, matemática, como decías, en matemática, en física, en biología, en formación ética, en lo que sea, ¿no? ¿Cómo es eso? Yo me acuerdo que cuando yo fui era solamente un día en el año,
en la que se daba el taller y listo, quedaba ahí, digamos, no se transversalizaba tanto en las otras materias. Claro, por supuesto que puede estar la jornada específica de trabajo de un día, de dos, digamos, decir, bueno, de repente hay una propuesta interdisciplinar, una jornada para trabajar determinada temática, como son, por ejemplo, las jornadas de Educar en Igualdad, también, por ley, la 27.234. Sí. Que estipula esto, el trabajo de al menos una jornada institucional para trabajar sobre la prevención y la erradicación de las violencias por razones de género, ¿no? Generalmente en el mes de octubre. Bueno, en realidad se lo propone en el marco del 25 de noviembre, pero bueno, Sí. en el calendario un 25 de noviembre nos pensamos en las instituciones y es más complejo, ¿no? Entonces, Sí, bueno, en obvio. general sucede entre septiembre y octubre. Bueno, eso puede ser entonces que quizás entre las docentes o entre el equipo directivo sugiera, promueva o proponga esto de que, bueno, desde las disciplinas se trabaja. Eso, digamos, la ESI no hace falta anunciarla, no es que tenemos que estar todo el tiempo y decir, bueno, hoy vamos a trabajar. No, esto es un posicionamiento ideológico, es decir, si yo en la clase de matemática me la voy a pasar reforzando estereotipos para decir que Dolores compra muñecas y Juan compra pelotas, y bueno, Claro, sí. estamos ahí en un problema, ¿no? Porque seguimos si bien es un enunciado inocente, si queremos, por otro lado refuerza estos estereotipos de que los varones pueden jugar o volar aviones o jugar al fútbol y que las mujeres tienen que ser delicadas o jugar a las muñecas o ocuparse de las tareas del hogar. Claro. Entonces, bueno, eso es trabajar. O sea, no solamente interpelar un enunciado de un problema, sino también qué sucede con los vínculos interpersonales en el aula. Claro. Si yo como docente habilito que, no sé, se carguen o se insulten o que haya cargadas, comillas, ya aprovechamos el streaming que todos lo ven, comillas, en torno a la sexualidad o a la identidad de género o a la orientación sexual, y no interpelo y no intervengo para decir, che, no veo dónde está ahí la cargada o la risa, si el compañero, la compañera, bueno. Y sí. Entonces eso también es transversalizar eso. Claro. Hace un par de semanas atrás vino Lucas González, que es coordinador de participación estudiantil en el Ministerio de Educación de la provincia, y le preguntábamos cuáles eran las cosas que más demandaban los estudiantes de toda la provincia. Bueno, el voto joven, la ESI, y una cuestión era mayores espacios de convivencia, ¿no? Mayores espacios para discutir temas de convivencia, como esto de, qué sé yo, el bullying o cuestiones de odio por razones de género. ¿Hay una relación en la aplicación de la ESI o en llevar la ESI al terreno y también la cuestión de la convivencia en los ámbitos educativos entre estudiantes, me refiero, ¿no? Y sí, se vincula, por supuesto. Sí, tiene relación porque, bueno, a la convivencia también hace los buenos tratos y cómo, justamente, ¿no? Y cómo nos relacionamos con el compañero, con la compañera, si es desde el respeto. Sí, yo creo que sí, que hace justamente a la convivencia el trabajo desde la educación sexual integral y que puede generar cosas muy buenas si se trabaja desde la ESI en estos espacios, por supuesto. La escuela de la provincia curricularmente cuenta con un espacio que se llama Ruedas de Convivencia, quizás Luca lo referenció, en donde se prevé un poco, bueno, trabajar sobre estas cuestiones. Digo escuelas de la provincia porque en las preuniversitarias tienen otro formato de trabajo completamente distinto. Claro. No me olvidé la pregunta que dije que la iba a hacer más adelante, porque me estaba queriendo acordar quién era, pero no me acordé. Una vez escuché a alguien decir que la ley Micaela es como la ESI de los adultos. Y primero quiero preguntarte si lo ves más o menos así. Y digo, la ley Micaela se puede llevar a diferentes lugares. Digo, hay proyectos para que los clubes deportivos tengan ley Micaela, para que los medios de comunicación tengan ley Micaela también, o sea, que se formen en ley Micaela los que están enfrente de un micrófono o en la tele y demás. Digo, ¿los podemos plantear como la ESI de los adultos o es nada que ver? Permiso, interrumpo un segundo. ¿Podemos explicar para los oyentes cuál es la ley Micaela? Ahí va, está bien, me gusta. La 27.499. Te aprovechamos a full, que se llama ley Micaela.
Que bueno, que estipula, que establece la capacitación obligatoria en género y en temáticas de prevención de violencia contra las mujeres, y que surge, bueno, a partir del femicidio de Micaela García. Exactamente. Y me gusta pensar que es la ESI de los adultos, de las adultas, de les adultes. Porque bueno, en esto de que establece capacitación obligatoria para la Administración Pública Nacional, para los 3 poderes del Estado. Y hay algo que sí, que creo que está bueno pensarla así como la ESI de quienes son adultos y adultas, porque bueno, justamente para garantizar también esto, ¿no? Pensar las normativas y los derechos interconectados, porque no hay posibilidad de que una ESI funcione si no tenemos adultos y adultas con perspectiva de género formado, ¿no? Esto y de construir sociedades mejores, básicamente, pero me salgo como de ese plano como más idílico y sí noto como sintonía entre la ESI y la ley Micaela, porque ambas tienen una perspectiva no punitivista, ¿no? Sino que apelan a interpelar, cuestionar, revisar actitudes, reeducarnos, ¿no? Romper mito, prejuicio, estereotipo. Yo también trabajo como capacitadora en ley Micaela y te encontrás de los más variados discursos. Y que... Por ejemplo, ¿alguno que te acuerdes así? No, hay de todo, mucha resistencia a veces aparece, sobre todo pensemos que la persona que es adulta, que ya viene trabajando quizás de una manera determinada, miren, pienso en, quizás sueno reiterativa, pero en el respeto a al reconocimiento y el respeto de la identidad de género, que es algo que se vulnera muchísimo, ¿no? A partir quizás de la expresión de género, no preguntar pronombre, no preguntar nombre, no respetar quizás el llamado por nombre autopercibido o por el apellido, ¿no? Como lo manifieste la persona. Y digo, bueno, y eso hace también la ley Micaela, ¿no? Como, bueno, visibilizar diferentes situaciones, porque en general más o menos las capacitaciones rondan en 4 ejes de trabajo, vinculado a la transversalización de la perspectiva de género, al trabajo de... la perspectiva de diversidad, ¿no? Bueno, pensar esto como cómo elaborar políticas públicas, pero cómo también volver a nuestros espacios laborales para transversalizar estos enfoques y estos ejes. Entonces sí, con la ESI comparten esta perspectiva no punitivista, qué sé yo, como pensarla ahí desde lo educativo, de reeducar la mirada, ¿no? Interpelarnos desde ese lugar, y también en esto de que son 2 normativas, 2 derechos que a su vez, al implementarse, permiten que otros derechos sean garantizados, ¿no? Esto, equidad, identidad de género, condiciones de igualdad entre los géneros, evitar las diferencias sexogenéricas o el sexismo, mejor dicho, prácticas sexistas. Claro. ¿Es necesario que hoy nuestra provincia tenga una ley de educación sexual integral? Y sí. Hace mucho que lo venimos reclamando desde diferentes sectores, desde las individualidades también, digamos, quienes trabajamos en la temática. ¿Y por qué es necesario que la provincia de Santa Fe por fin en algún momento saque, que nuevamente está en una instancia del Senado, que es un proyecto además que fue producto de consenso de fuerzas políticas? Digo, eso me parece que no es un dato menor, que es un proyecto claramente innovador a lo que es la Ley de Educación Nacional, porque bueno, también al ser presentado en diferentes oportunidades, perder estado parlamentario, poder lograr acuerdo de diferentes fuerzas políticas y estar en el 2023 en el Senado, hace que hay un montón de cosas referenciadas ahí, obviamente acordes y actualizadas a esto, 2023, pensemos retroactivo a 2006, ¿no? Todo lo que advino y todos los derechos también que tenemos después de esa fecha, después de todas las leyes 26.000. Y es necesario porque la educación sexual integral provincial, una ley propia, digamos, territorializaría la normativa, ¿no? Claro. Trabajaría desde esto, desde las necesidades que se puedan reconocer en nuestra provincia, reitero, no porque no se esté trabajando, porque hay un marco nacional que es obligatorio,
Pero al adscribir a un marco nacional obligatorio y a su vez reparar en las necesidades y en los discursos que se dieron en Cámara de Senadoras y Senadores y Senadoras. Senadores y senadoras. Tal cual, de diputados y diputadas, ¿no? Y que también se dieron en la provincia porque cuando aún la pandemia ahí nos desarticuló, pero veníamos trabajando con una compañerada muy linda en lo que era la Asamblea por la Educación Sexual Integral, la Asamblea Permanente por la ESI. Lo recuerdo. Hacíamos agitazos por la educación sexual integral. Entonces, una de nuestras consignas desde el inicio, 2015, era esto, tener una ley provincial propia de ESI. Sí. Estuvo también muy vinculada en un momento al reclamo por una ley de educación provincial, bueno, que se unía ahí en algunos puntos y era coincidente, pero bueno, las leyes y las normativas siempre son necesarias porque generan derechos, ¿no? Claro. Y si empiezan a aparecer es porque también hay un reclamo de la sociedad que visibiliza esa faltante, está claro. Lo que también está claro es que no hay predisposición del Senado a tratar esta temática porque es no quiero meter la pata, pero es como la cuarta o la quinta vez. Sí, la cuarta, Sí. sí, me parece que es la cuarta. Que se traba ahí. Que queda en el Senado. A pesar de todos los acuerdos previos establecidos, porque bueno, para que obtenga en diputados aprobación, bueno, obviamente que es todo producto de discusión y de acuerdos políticos. Bueno, esperamos que este año, dentro de toda la cantidad de propuestas que tienen que empezar a llegar a partir de este viernes 16 de junio, que es el momento en el que comienza formalmente la campaña, en algún momento a alguien se le ocurra dentro de algún programa educativo decir, bueno, podemos plantear nuevamente volver a presentar la ESI, porque ya sabemos que este año probablemente no sea el año en el que salga, ¿no? Otra vez. No, y además esto que vos referenciabas recién me parece que que es fundamental, digamos, tener presente que es un año electoral. Uh-huh. Entonces, empezar a poner el foco, digamos, como cualquiera, como ciudadano, como ciudadana, indistinto de si somos o no de un partido político, de si militamos o no en algún espacio, bueno, en qué tipo de discurso nos ofrecen quienes se postulan para ser candidatos o candidatas a lo que sea, digamos, la categoría que sea, porque hay mucho discurso de odio y mucho discurso antiderecho dando vuelta que, bueno, me parece que eso es fundamental, ¿no? Como reparar en qué tipo de discurso tiene el candidato o la candidata que voy a acompañar. Totalmente, totalmente. Poder analizar eso. Hay que empezar a analizarlo. Y no voy a decir una cosa que estaba por decir, pero no la voy a decir. Pero pero ya está. Perdón, yo quiero decir una cosa. Hay algo que me molesta muchísimo. La digo después. Está bien que es lo digas. algo que, claro, que la gente me dice, te iba a decir algo, pero no. Decímelo. Después lo digo en off porque no se puede decir en este momento. Pero Dolores, gracias por venir. Obviamente no va a ser la última vez que vengas. Vamos a seguir hablando de esto en este año que, como decíamos, es muy particular. ¿Algún anuncio, alguna cosa a la que nos quieras invitar, como la del principio, algún taller, alguna asamblea que se venga en este sentido? No, esto era la invitación a estas jornadas que hacemos en el Poli, el lunes 26 de junio a las 6 de la tarde, con inscripción previa, eso sí. Ahí va. Sobre ESI Educación Técnica, y después la invitación a conocer los lineamientos de la ESI, a buscar los materiales oficiales, a cualquier pregunta, qué sé yo. Yo en general me escriben mucho por Instagram. Es como, sí, a veces me pasó esto, o en tal comuna queremos hacer tal cosa, es @DoloresCova, así que lo digo también, Chivazo. tipo como contacto. Pero sí, es como esto, no sé, invitarlos o invitarlas o invitarles a conocer la propuesta de la educación sexual integral, si es que hay duda, ¿no? Si es que nos genera algo de incertidumbre o hay algo como una idea ahí que no nos gusta, lo que sea, bueno, acercarnos a la propuesta. Sí, antes de juzgar a la ley o a la propuesta está bueno leer. Encima dijiste que está todo en las redes, está todo en internet y es muy fácil de conseguir, está bueno. Tal cual. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Gracias nuevamente por venir. Y bueno, venir, no va a ser seguramente va a ser la primera vez, mejor dicho. Gente, hacemos una breve pausa. Nos quedan los últimos
20 minutos de programa en este lunes de Generación Rota.